Cada noche, el piloto jura proteger a la humanidad. Jorek Vorton violó ese juramento. Ahora su cuerpo está soldado a su máquina de guerra, y cada muerte alimenta el apetito del metal en sí. Los torneos en el ojo del terror jamás concluyen. Lo más terrible es que suplica la muerte, pero sus amos requieren su tormento. Recuerdo el tiempo en que aún poseía una carne completamente mía, cuando los conectores de la interfaz se desenchufaban y podía alejarme de mi caballero con mis propias piernas. Esos recuerdos parecen reliquias de una existencia ajena, restos de un hombre que apenas logro identificar ya. Me llamo Jor Bortán. Antaño un noble piloto de la casa Bortán. Serví al imperio con lealtad inquebrantable. Mi caballero avanzaba por los campos de batalla para imponer la voluntad del emperador. Éramos venerados, nosotros, los caballeros de la casa Bortón. Nuestro blasón infundía pavor en los enemigos de la humanidad y esperanza a los súbditos imperiales que se acurrucaban ante la sombra de amenazas alienígenas. Me enorgullecía. Era devoto. Estaba ciego. Hoy obedezco a nuevos señores. Los cables que antes me unían a mi caballero en la lucha se han incrustado en mi carne, fusionados con mis tendones, sustituyendo mis venas. El trono de control ya no termina donde empieza mi cuerpo. Somos uno. Yo y rompejuramentos en una comunión grotesca de humano y máquina, atados por las bendiciones de las potencias ruinosas. Cabalgo por los yermos carmesíes de un mundo demoníaco en las profundidades del ojo del terror. El terreno se transforma según los caprichos de dioses invisibles, montañas de óxido cediendo ante lagos de aceite y sangre que hierve bajo un cielo sin sol. Aquí combato no por honor ni deber, sino porque la voz en mi cerebro lo exige. Esa voz que susurra desde el metal mismo, que me entona cantos cuando aplasto los cadáveres de mis rivales bajo los pies de rompejuramentos. Hoy salimos a la caza. El torneo arranca pronto, y mis amos aguardan una actuación digna. Siento el hambre de rompejuramentos arañando el interior de mi mente. Un anhelo insaciable de violencia que se ha confundido con mis propios impulsos. Cuando su sed se volvió la mía, cuando dejé de oponerme al llamado de la sangre. La cabina que me rodea ya no es el espacio estéril y consagrado de antaño. Las oraciones al espíritu máquina y los ritos del Mechanicus han sido suplantados por sigilos blasfemos que palpitan con luz enfermiza. Me duelen los ojos al contemplarlos, pero no puedo apartar la vista. El dolor me advierte de que un fragmento de mí sigue siendo humano, aunque esa porción se reduce con cada amanecer. A través de las mirillas mejoradas por los auspex del caballero, diviso el anfiteatro formándose. Esclavos, tanto mortales como mecánicos, corretean por la llanura, levantando monumentos retorcidos en honor a los dioses oscuros. Sus cuerpos se quiebran bajo el peso del metal y la piedra que transportan. Mas continúan laborando, impulsados por los látigos de sus vigilantes o por el coro de motores daemoníacos en sus cráneos. Mis compañeros de competición van llegando, caballeros de diversas casas caídas, su antigua heráldica orgullosa ahora mancillada con emblemas impíos, su armadura pervertida por el roce del caos. A algunos los reconozco de contiendas anteriores, otros son novatos, conversos recientes al sendero de la perdición. No hablamos de nuestras vidas pasadas. El ayer es una llaga que no cicatriza, y hurgar en ella solo atrae la locura, aunque ésta nos alcanza a todos al final. En los instantes de calma entre refriegas, cuando las voces se atenúan a murmullos, a veces oigo los alaridos de los que traicioné. La gente de Vortan Prime, que me veía como su guardián. Sus rostros surgen en mi pantalla, parpadeando como espectros atrapados entre realidades. Hombres, mujeres, niños, todos con gestos de espanto al comprender que su noble salvador se ha convertido en su verdugo. Recuerdo el día de mi caída. La casa Borton había sido enviada a resguardar un mundo agrario de una incursión Xenos. La refriega fue encarnizada, pero al cabo victoriosa. Mientras yacíamos entre los restos de la amenaza alienígena, evaluando la devastación que habíamos causado, noté una presencia en mi mente. No la comunión habitual con el espíritu máquina de mi caballero, sino algo más antiguo, más sombrío. Hablaba de un poder más allá de las ataduras imperiales, de liberación del yugo del deber. Me reveló visiones de las mentiras del imperio, la hipocresía del emperador, la esterilidad de nuestras cruzadas interminables. Al principio me resistí. Informé del suceso a nuestro sacristán de la casa, quien ordenó limpiezas rituales y plegarias. Pero la voz no cesó, intensificándose noche tras noche. Halló las fisuras en mi fe y las ensanchó con promesas de gloria y verdades aterradoras. Para cuando comprendí que la corrupción había echado raíces, ya era irremediable.
Llegó el siguiente destacamento, y en vez de combatir al adversario, volví las armas de rompejuramentos contra mis camaradas caballeros. La sorpresa en sus transmisiones Vox aún me persigue. Su desconcierto pronto mutó en horror al percatarse de mi transformación. 3 nobles caballeros de la casa Vortan perecieron bajo mis cañones ese día, sus pilotos vociferando cargos de traición mientras sus reactores entraban en crítico. La réplica imperial fue inmediata. Caballeros de casas vecinas fueron movilizados para darme caza. Yo huyó hacia el Warp, impulsado por la voz que se había convertido en mi eterna guía. El trayecto destrozó lo poco que quedaba de mi cordura. El tiempo dejó de tener sentido mientras Oathbreaker y yo flotábamos por ese infierno revuelto. Al salir, éramos diferentes. Las fronteras entre piloto y caballero se habían difuminado. Las mutaciones se habían apoderado de nosotros, tanto en el chasis de Oathbreaker como en mi propia carne. Terminamos aquí, en el ojo del terror, rodeados de otros que habían caído como nosotros. Algunos llegaron por voluntad propia, atraídos por las promesas del caos. Otros, como yo, fueron corrompidos poco a poco, con su resistencia erosionada por murmullos y dudas. Todos servimos ahora a los mismos señores, combatiendo en estos torneos interminables para su diversión y para demostrar nuestro valor. Los preparativos del torneo han concluido. Un cuerno resuena, sus notas discordantes rasgando el aire como un golpe tangible. Ha llegado el momento. Siento cómo los sistemas de Oathbreaker palpitan con expectación. Sus armas se activan, el cañón térmico se calienta, la sierra sisea con furia, los cervos en sus patas se tensan, ansiosos por iniciar la cacería. Me enfrentan a un caballero de lo que antaño fue la casa Terran. Su armadura, antes de un azul orgulloso, ahora muestra un verde enfermizo, salpicado de pústulas burbujeantes que supuran un fluido corrosivo. Nurgal ha reclamado a este, otorgándole una resistencia más allá de lo humano. Será una batalla dura, pero Oathbreaker y yo no tememos la derrota, solo el desengaño. Nuestros amos no perdonan a los que les fallan, la arena es inmensa, un panorama de máquinas de guerra destrozadas y huesos de bestias colosales. Charcos de líquido desconocido salpican el suelo. Algunos brillan con una luz antinatural, otros tan oscuros como el vacío. El aire está cargado con el hedor a Prometheum, óxido y podredumbre. Se pega a mi garganta, aunque ya no respiro como los mortales. Mi rival avanza con una agilidad sorprendente para alguien tan gangrenado por la plaga. Su caballero carga, disparando una ráfaga desde su cañón de batalla. Los proyectiles estallan a mi alrededor, levantando surtidores de escombros metálicos. Oathbreaker reacciona al instante, nuestros gestos en perfecta armonía. Esquivamos lo peor del bombardeo y contraatacamos con el cañón térmico. El rayo de energía abrasadora impacta de lleno en el pecho del caballero de Nurgal. Cualquier caballero imperial habría quedado lisiado por un golpe así, pero este solo vacila. La herida en su armadura burbujea y chisporrotea, liberando un gas tóxico del interior. Luego, de forma imposible, empieza a curarse, con el metal fluyendo como cera para cerrar la brecha. Necesitamos un método más frontal. Empujo a Oathbreaker a un trote completo, acortando la brecha entre nosotros. Nuestra sierra ruge con apetito mientras la balanceamos en un arco letal. El caballero de Nurgal alza su arma de combate cercana, un mayal enorme cubierto de púas oxidadas para bloquear. El choque sacude a Oathbreaker hasta los cimientos y lo noto en cada fibra de mi cuerpo fusionado. Un dolor me atraviesa, pero va unido a un placer que ahora asocio con la lucha. Esto es lo que nos define en estos tiempos. Esta danza destructora, esta unión en la brutalidad. Intercambiamos golpes, sin que ninguno tome la delantera clara. Mi cañón térmico dispara una y otra vez, derritiendo trozos de armadura podrida, solo para que se regeneren. Su cañón de batalla martillea los escudos de Oathbreaker hasta que titilan y colapsan. Pronto, los dos estamos heridos, goteando fluidos que chisporrotean al tocar el suelo. Entonces, diviso la grieta. Su caballero tropieza en el terreno irregular, desequilibrado por un instante. Es lo único que hace falta. Oathbreaker se abalanza, la sierra perforando la armadura debilitada en la unión entre pata y torso. La hoja masiva tritura metal, cables y lo que sea que pase por carne en esa cáscara corrompida. El caballero de Nurgal cae, con las patas cercenadas. Aún así, intenta resistir, arrastrándose, armas disparando con desesperación. Solo siento desprecio por tal flaqueza. Oathbreaker avanza y aplasta el cockpit del caído con todo su peso. Hay resistencia, luego un crujido nauseabundo.
Fluido verde brota a chorros del compartimento machacado, salpicando las patas de Oathbreaker. Triunfo. Siento la oleada de placer que trae el matar, un obsequio de los dioses oscuros por mi lealtad. Oathbreaker absorbe la esencia vital de nuestro enemigo abatido, y yo también la percibo, un torrente de vigor que por un momento ahoga el dolor perpetuo de nuestra vida. La multitud en torno a la arena brama su júbilo. Cultistas, demonios y otros caballeros caídos aplauden el festín de muerte. Sus gritos se funden en un estrépito que me retumba en el cráneo. Elevo el arma de Oathbreaker en reconocimiento, cumpliendo mi rol en este teatro de perdición. Pero el triunfo es vacío. Siempre lo es. Un asesinato más en una cadena infinita de muertes. Un instante fugaz de falsa plenitud que se desvanece rápido, dejando solo el ansia por más. Esto es lo que ofrece el sendero de la gloria. Una eternidad de furia sin sentido, poder sin sosiego. Mientras dirijo a Oathbreaker fuera de la arena, percibo algo inusual. Entre los rostros que parpadean en mi pantalla, espectros de mis víctimas. Hay una incorporación reciente, el piloto del caballero Nurgal, con sus rasgos aún identificables a pesar de la corrupción que lo devoró. Sus ojos me acusan, no por haberlo matado, sino por ser igual que él. Otro noble caído, otro esclavo de dioses que se desentienden de nosotros por completo. Tiene razón, no me distingo en nada de mis rivales. Todos estamos encerrados en el mismo infierno, batallando para entretener a entidades que jamás comprenderemos del todo. Esa certeza no alivia, solo intensifica la desesperación que se ha convertido en mi sombra inseparable. De vuelta en los corrales de contención, los servitors bullen alrededor de pertenecedor del juramento, arreglando los estragos de la contienda. Sus extremidades operan con una eficacia mecánica, sustituyendo placas averiadas, taponando fugas hidráulicas y recargando munición. Percibo cada roce en el casco de pertenecedor del juramento como si fuera en mi propia carne. Unos provocan dolor, otros un placer sordo. Todos me recuerdan cuán lejos he descendido de lo humano. Las reparaciones terminan. Me quedo a solas con mis reflexiones. Esta es la peor fase. La quietud entre combates, sin el ajetreo de la lucha para distraerme. Las voces se amplifican. Pertenecedor del juramento se dirige a mí no con palabras, sino con sensaciones, visiones, impulsos. Me revela imágenes de contiendas por librar, de triunfos por conquistar. Me asegura que cada victoria nos acerca a la apoteosis, a fusionarnos con los dioses del caos en persona. Y bajo su tono, más tenue pero persistente, surgen los murmullos de mi conciencia. Los últimos vestigios del hombre que fui, aferrándose a ideas como el honor, el deber, la redención. Esa voz habla de suicidio, de volver nuestras armas contra nosotros para poner fin a esta pesadilla. Pero pertenecedor del juramento jamás lo consentiría. Nuestros amos tampoco. En la agonía perpetua de la servidumbre, mi tormento es la moneda que exigen. El sueño llega con escasa frecuencia ya, y cuando lo hace, no ofrece tregua. Mis sueños son campos de batalla, zonas bélicas interminables donde combato no solo a adversarios, sino a mí mismo. A veces, regreso a Vortan Prime, presenciando cómo mis antiguos hermanos me persiguen por las llanuras. Otras, me hallo en paisajes imposibles que solo caben en el Warp, enfrentando bestias indescriptibles. Esta noche sueño con el hogar. No con la ruina corrompida en que seguro se ha convertido, sino con el Vortan Prime de mi infancia. Recorro sus calles como un hombre, no como un caballero. La gente me saluda con sonrisas y reverencias, ignorante de lo que llegaré a ser. Intento alertarlos, advertirles que huyan antes de que la oscuridad me consuma, pero ningún sonido brota de mis labios. Entonces, el sueño vira. Los edificios de Vortan Prime empiezan a sangrar. Las calles fluyen con aceite y icor. Las personas mutan, su piel se resquebraja para mostrar engranajes debajo. Sus ojos brillan con la misma luz profana que ilumina la cabina de pertenecedor del juramento. Me tienden las manos, no por temor, sino por afinidad. Ven lo que soy, lo que he llegado a ser, y me acogen como a uno de los suyos. Despierto gritando, aunque mi caja de voz física hace tiempo que fue suprimida por unidades Vox. El sonido mecánico resuena en la cabina de pertenecedor del juramento, un eco áspero y deformado que nada tiene de angustia humana. El sueño persiste, con implicaciones demasiado atroces para meditarlas. ¿Acaso mi caída no fue solo una tragedia personal, sino el presagio de algo peor? ¿Podría todo Vortan Prime haberme acompañado en la perdición? No hay forma de saberlo. El ojo del terror no permite contacto con el universo exterior, al menos no para alguien como yo. Estoy aislado de todo lo que conocí.
encerrado en este reino de pesadillas, con solo mis remordimientos y la voz de pertenecedor del juramento como compañeros. Amanecer llega, aunque el término carece de sentido en este sitio, donde el tiempo se retuerce a voluntad. La luz que hace las veces de sol es un fulgor enfermizo y cambiante, proyectando sombras que se mueven por cuenta propia, ajenas a sus orígenes. Ilumina el entorno, un valle de máquinas de guerra destrozadas que se extiende hasta un horizonte rematado por dientes como sierras montañosas. Hoy llega un nuevo torneo, una fresca oportunidad para demostrar nuestro valor a los señores. Los otros caballeros se congregan, sus siluetas corruptas recortadas contra la luz rara. Cada uno ostenta la marca de su dios patrón, sus formas otrora nobles retorcidas para encarnar el poder que sirven. Reconozco a un caballero de mis días imperiales, aunque su nombre se me escapa. Su armadura, antaño un orgulloso carmesí, ahora es un caleidoscopio incesante de tonalidades que lastima la vista. Tinch ha reclamado a este, dotándolo de poderes sorceros que burlan las leyes naturales. Su cañón térmico ya no lanza calor, sino chorros de energía mutante que convierten lo tocado en formas inconcebibles. Otro luce el sello de Khorne, su caballero adornado con calaveras y cuchillas, cada plano concebido para rasgar y destrozar. El piloto es visible en la cabina expuesta, su cuerpo soldado al trono, igual que el mío. Pero ha asumido su sino con mayor entrega. Se ha arrancado el rostro, sustituyéndolo por una máscara de bronce que replica la placa facial de H. es un caballero. La sangre brota sin cesar de las junturas donde el metal se une a la carne, rindiendo un tributo eterno al dios de la sangre. Un tercero rinde culto a Slaanesh, su máquina desplazándose con una elegancia que resulta impensable para un artefacto de tal envergadura. Las placas de armadura han sido moldeadas en curvas fluidas que evocan formas tanto masculinas como femeninas. Rostros emergen desde el interior del metal, sus gestos congelados en éxtasis o tormento, o tal vez en ambos. El eco de sus gemidos se propaga por el campo de batalla, un coro perturbador que rompe la concentración de sus rivales. Y hay más consagrados no a un dios en particular, sino al caos indiviso. Estos son quizás los más letales, ya que no están constreñidos por las fijaciones de un solo patrón. Combaten con una precisión meticulosa que oculta la demencia que los ha poseído. Hoy me enfrento a uno de ellos, un caballero cuya armadura es un mosaico de colores robados a las casas que ha vencido. Trofeos cuelgan de su carroza, armas y estandartes arrebatados a caballeros caídos, cada uno un testimonio de su destreza en la lid. Su cabina está expuesta a los elementos, mostrando no un piloto humano, sino una maraña de tentáculos retorcidos que se conectan directamente a los sistemas del caballero. El terreno de hoy es distinto. Un fragmento de las tierras baldías donde el suelo se ha convertido en una superficie reflectante como vidrio negro. Se extiende en todas direcciones, liso por completo, sin resguardo ni ventaja para ninguno de los duelistas. Esto será una prueba pura de habilidad y fuerza, tal como desean nuestros amos. La orden de empezar no llega con un cuerno esta vez, sino con un pulso psíquico que nubla mi vista y dispersa mis ideas. Al recobrarme, mi adversario ya avanza, su caballero resbalando sobre el cristal con una rapidez sobrenatural. Su cañón de batalla dispara, las proyectiles trazando estelas de humo multicolor mientras surcan el aire hacia mí. Juramento reactúa antes de que pueda siquiera concebir la idea de esquivar. Nos deslizamos a un lado, las granadas estallando en el sitio donde nos hallábamos un instante atrás. La superficie vítrea se agrieta pero no se rompe. Las grietas se extienden en diseños que forman rostros demoníacos que nos miran con sorna. Respondo al ataque, nuestro cañón térmico lanzando un rayo de energía lo bastante caliente para volatilizar adamantium. Mi rival es veloz, pero no tanto. El haz impacta en su guardaespalda izquierdo, fundiéndola en escoria que gotea por su brazo como cera derretida. Los tentáculos en su cabina se agitan con mayor frenesí, y percibo un alarido psíquico de dolor y furia que casi parte mi cráneo en dos. Embiste, acortando la distancia entre nosotros a velocidad aterradora. Su sierra Reaper ruge al blandirla en un arco horizontal dirigido a la cintura de Juramentor. Paramos el golpe con nuestra propia sierra, los dientes de ambas armas rozándose en una lluvia de chispas. El estrépito es ensordecedor, una fuerza tangible que hace temblar el vidrio bajo nuestros pies en sintonía. Estamos igualados en potencia, ninguno logra dominar al otro. Por un instante, quedamos trabados, dos colosos forcejeando mientras la multitud en torno al anfiteatro ruge su entusiasmo. Luego, por un tácito pacto, nos separamos,
retrocediendo un paso para evaluar de nuevo. Observo algo intrigante. Mientras giramos en torno al otro, el reflejo bajo nosotros no muestra nuestras figuras presentes, sino lo que fuimos antaño. En el vidrio oscuro veo a Juramentor como era antes de nuestra ruina. Su armadura reluciente con los orgullosos colores de la casa Vortán, libre de toda corrupción. Mi oponente avista algo parecido, pues mira abajo y emite otro grito psíquico, este teñido de lo que podría ser arrepentimiento. Ese lapso de desconcierto es todo lo que requiero. Juramentor se lanza al frente, nuestra sierra apuntando no a su caballero, sino a los tentáculos expuestos en la cabina. La hoja colosal corta, rebanando varias de las extremidades convulsionantes. Ichor salpica de las heridas, chisporroteando al tocar las planchas calientes de la armadura de Juramentor. Mi adversario retrocede tambaleante, su máquina perdiendo de pronto toda armonía en sus movimientos. Los tentáculos supervivientes se debaten con salvajismo, ya no coordinados, sino enzarzados en una lucha interna. Algunos intentan proseguir el combate, otros buscan huir, provocando avances erráticos y contradictorios que lo dejan desprotegido. Aprovecho la superioridad, desatando una andanada de todos los sistemas de armas de Juramentor. Cañón térmico, ametralladoras pesadas y lanzamisiles disparan a la vez, saturando sus defensas mermadas. Su armadura, ya un revoltijo, se desmorona bajo el bombardeo, exponiendo los mecanismos corrompidos en su interior. Aún así, persiste en la pelea, con un brazo colgando inerte a su lado, pero el otro aún manejando su sierra con maestría mortal. Arremete de forma descontrolada, obligándome a ceder terreno para eludir la hoja barrida. Pero sus acciones se tornan más caóticas, el discordia entre los tentáculos que lo guían se acentúa cada vez más. «Puedo terminar esto ya», concuerda Juramentor. Nuestros pensamientos unidos en el objetivo, aunque no en el impulso. Busco la victoria para sobrevivir un día más, aplazar el destino que aguarda a quienes fracasan en estos torneos. Él lo anhela por el deleite de la matanza, por el homenaje que brinda a nuestros señores oscuros. Avanzamos, ya sea ante un golpe desesperado de su sierra que abre una hendidura profunda en el hombro izquierdo de Rompejuramentos, y hundimos nuestra propia hoja directo en su cabina. El arma destroza la maraña de tentáculos, convirtiéndolos en una masa pulposa de sangre y quitina. Sin su control, su máquina se paraliza, todos los sistemas colapsando al unísono. Por un instante se mantiene erguido, como una estatua en el campo de guerra. Luego, paulatinamente, se derrumba hacia atrás, golpeando la superficie vidriada con un estruendo que por fin la hace estallar. Las grietas se extienden desde el epicentro del choque y fragmentos del material reflectante empiezan a desprenderse, dejando al descubierto un abismo sin fondo debajo. Me aparto con rapidez, sin deseo de correr su suerte. Demasiado tarde. Comprendo que es una trampa. Las fisuras me persiguen, surgiendo bajo los pies de Rompejuramentos más veloz que nuestra huida. Entonces caemos, precipitándonos en la negrura sin medio para frenar la caída. El vacío nos engulle y durante lo que parece una eternidad, descendemos a través de un vacío absoluto, sin luz, sin ruido, sin tacto salvo la atracción de la gravedad. De repente, chocamos contra terreno firme, el golpe sacudiendo cada porción de mi cuerpo fusionado. Runas de alerta parpadean en mi pantalla, señalando averías en varios sistemas de Rompejuramentos. Nada vital, pero estamos mermados. Mientras mi vista se aclara, advierto que nos hallamos en una inmensa caverna subterránea. El techo superior es el cristal negro por el que hemos atravesado, ahora íntegro de nuevo y reflejando solo tinieblas. La caverna se ilumina con charcos de fluido bioluminiscente que proyectan una luz palpitante y fantasmal sobre todo. Y no estamos solos. Hay otros caballeros aquí, decenas de ellos, todos con las huellas del caos, todos con indicios de combates recientes. Algunos montan guardia, armas preparadas, otros yacen en distintos grados de ruina. Sus pilotos a la vista en cabinas abiertas, tan unidos a sus artefactos como yo lo estoy al mío. Esto no es un percance, ni un fallo del anfiteatro. Es la etapa siguiente del torneo, un combate libre en este infierno bajo tierra. Solo uno podrá ascender a la superficie para deleitarse en el agrado de los dioses oscuros. El resto quedará aquí, batallando por siempre en la oscuridad, olvidados incluso por sus amos despiadados. La idea debería sumirme en pavor, pero en cambio siento una calma peculiar. ¿No es esto lo que merezco? ¿No es un castigo adecuado por mi traición, por las vidas que he cegado? Tal vez aquí, lejos de la mirada directa de los dioses del caos, logre al fin hallar un modo de poner fin a mi tormento.
O quizás sea solo otro estrato del averno que he forjado para mí. Rompejuramentos piensa de otro modo. Sus circuitos reviven, más potentes que antes. Las heridas del descenso parecen repararse solas. Placas de armadura soldándose de nuevo. Cables cortados uniéndose. Percibo su apetito más feroz ahora, enfocado en los caballeros a nuestro alrededor. Tantos blancos, tanta gloria posible. En su mente mecánica, esto no es un castigo, sino una chance. Intento oponerme, imponer lo poco que queda de mi voluntad sobre nuestra forma compartida. Es en vano. Rompejuramentos ha ganado fuerza a lo largo de años de esclavitud. Mientras yo me he debilitado, mi humanidad desgastándose con cada barbarie que perpetramos. Él asume el mando con facilidad, anulando mis esfuerzos por quedarnos inmóviles. Nos dirigimos al caballero más próximo, una aberración corrompida por Nurgle parecida a la que vencimos antes. Detecta nuestro avance y se gira hacia nosotros, sus armas activándose. Antes de que ninguno dispare, un tercer caballero irrumpe en la refriega. Consagrado a Khorne, cargando con furia imprudente. Sierras en cadena rugiendo en ambos brazos. Pronto toda la caverna se ve envuelta en la lucha. Los caballeros disparan a cuanto se mueve, forjan pactos fugaces solo para romperlos al instante. Combaten con una urgencia nacida del saber que solo hay una salida. El aire se carga con el clangor de metal contra metal, el hedor a prometeo y ozono, los alaridos psíquicos de los moribundos. Rompejuramentos libra la batalla con una exactitud que nunca había sentido. Cada gesto calculado para la máxima eficacia. Cada disparo cronometrado para atrapar a los rivales en su punto débil. Recibimos daños, por supuesto. Nadie sale intacto de tal caos, pero causamos muchos más de los que sufrimos. Caballeros caen ante nosotros. Sus formas pervertidas no resisten la ira de rompejuramentos. Con cada muerte, siento el torrente de poder que surge de nutrir a nuestros señores. Pero ahora hay algo más, un creciente desapego. Como si observara estos sucesos desde una lejanía inmensa, ya no un actor, sino solo un testigo. ¿Es esto lo que me depara el fin? La absorción total en rompejuramentos. Mi mente rebajada a un mero pasajero en un cuerpo que ya no domino. O algo peor. La disolución final de mi ser, dejando solo un cascarón vacío para la voluntad del caos. Los seres del caos se apoderan del lugar. La contienda prosigue con furia, mientras el contingente de caballeros activos se reduce drásticamente. Quedan 5, luego 4, después 3. El rompejuramentos se enfrenta a un paladín pervertido por el Tzeentch, que maneja fuerzas capaces de distorsionar la misma tela de la realidad, y a un colosal guerrero consagrado a Slaanesh, cuyos gestos provocan oleadas de éxtasis paralizante que casi me anegan en sensaciones abrumadoras. Los tres nos rodeamos con cautela, conscientes del peligro que cada uno representa para los demás. El salón se ha sumido en un silencio opresivo, con los cadáveres de los caballeros caídos esparcidos por el suelo, derramando fluidos que se funden con las charcas bioluminiscentes para generar tonalidades inéditas e imposibles. De repente, sin previo aviso, el techo sobre nuestras cabezas se transforma. El vidrio negro ondula como la superficie de un estanque agitado por una piedra lanzada. Una voz retumba desde todas partes y ninguna, articulando palabras en un idioma que ignoro, pero que capto con total claridad. Se trata de uno de nuestros señores, un príncipe Daemon que supervisa estos combates. Está satisfecho con el espectáculo que hemos ofrecido, pero hastiado del punto muerto. Solo uno puede regresar, proclama, y debe suceder de inmediato para motivarnos. Empieza a descender el techo, con el vidrio negro aproximándose de forma pausada pero imparable hacia el piso. El pánico invade el recinto. El caballero de Tench dispara a ciegas, sus energías que alteran la realidad salpicando inofensivamente contra nuestras armaduras. El devoto de Slaanesh se lanza contra el seguidor de Tzeentch, tal vez viéndolo como el blanco más vulnerable. Chocan con una violencia que hace temblar el salón, enzarzados en una lucha cuerpo a cuerpo mientras el techo sigue bajando. Rompejuramentos detecta una brecha y la aprovecha. Mientras los otros dos están absortos en su enfrentamiento, los flanqueamos cargando el cañón térmico. A quemarropa, disparamos directo al núcleo del caballero de la rebanada. El rayo supercalentado perfora el blindaje y por un instante no pasa nada. Luego, el reactor entra en fase crítica. La detonación nos arroja a todos por el salón. Siento fallos propagándose por el chasis de rompejuramentos. Los informes de daños inundan mi pantalla a un ritmo que apenas puedo seguir. Una pierna queda totalmente inoperativa, la otra responde a duras penas. Nuestro brazo izquierdo cuelga inerte, con el arma que portaba convertida en un amasijo retorcido de metal.
Solo el brazo derecho, aún aferrado a las cadenas, funciona con normalidad. El caballero de Cinch sale peor parado. La explosión lo alcanza de lleno, desgarrando su coraza y revelando al piloto en su interior. Ya no es humano, ni de lejos, sino una masa de carne que muta sin cesar. Un segundo muestra un rostro gritando de agonía, al siguiente un tentáculo contorsionado, después algo indescriptible. Las energías del warp que antaño eran sus armas, ahora lo devoran desde dentro. Su figura no logra estabilizarse en ninguna forma fija. Está muriendo, eso resulta evidente. Su armadura ya se echa añicos a su alrededor. El núcleo perforado pero sin riesgo inminente. La explosión ha expulsado su rabia más destructiva hacia afuera, no hacia adentro. No volverá a la superficie, pero nosotros tampoco, si no logramos ponernos en marcha. El techo prosigue su descenso inexorable, ahora a mitad de camino al suelo. Entonces advierto algo peculiar. Una escotilla diminuta se ha abierto en el piso, cerca del sitio donde estalló el caballero de Slaanesh. De ella emerge una plataforma, y sobre ella se yergue una silueta encapuchada. Ni un caballero, ni un daemon, sino algo intermedio. Gesticula hacia la escotilla. Una invitación clara a huir. ¿Forma esto parte del torneo? ¿Una prueba final, acaso? ¿O algo completamente distinto? ¿Una intervención de un tercer bando por motivos propios? No hay forma de saberlo. Pero con el techo cayendo cada vez más cerca, las alternativas se agotan. Me esfuerzo por recuperar el dominio sobre rompejuramentos, y por primera vez no opone resistencia. Quizás él también percibe la gravedad de nuestra posición. Con un arduo empeño, nos arrastramos hacia la escotilla. Cada avance envía punzadas de dolor a través de nuestro sistema nervioso compartido. La sierra de cadenas actúa como muleta, clavándose en el suelo para impulsarnos cuando las piernas no obedecen. La figura encapuchada nos observa sin inmutarse mientras nos acercamos. De cerca, veo que no lleva capucha alguna. Su cabeza es un manto vacío, tinieblas donde debería haber un rostro, iluminado esporádicamente desde dentro por destellos de luz fría, como relámpagos lejanos. No pronuncia palabra, pero intuyo su impaciencia. El techo está ahora a metros de nosotros y acelera su caída. Con un último arrebato de fuerza, nos izamos a la plataforma. Inmediatamente, ésta inicia su descenso, alejándonos del salón justo cuando el techo impacta el piso con un estruendo como el fin de todo. El caballero de Tench emite un último alarido que retuerce la realidad, y tras eso solo hay oscuridad y la impresión de bajar. La plataforma cae durante lo que parece una eternidad, aunque el tiempo pierde sentido en el warp. Al fin, frena y se detiene en otra sala, más reducida que la de arriba, pero aún inmensa a escala humana. Esta se ilumina no con bioluminiscencia, sino con fuentes convencionales, luces blancas intensas que exponen cada detalle con cruel precisión. Se trata de un taller de algún tipo, aunque nunca había presenciado nada igual. Los servitors se desplazan con determinación, transportando utensilios y piezas. Los sacerdotes del Tecno supervisan la labor, pero no se asemejan a los devotos encarnados en rojo del Mechanicus que conocí en el pasado. Su atuendo es negro, sus implantes más invasivos, y sus gestos denotan una familiaridad con las prótesis mecánicas que el Mechanicus, pese a su devoción por la máquina, jamás ha alcanzado. Se trata del Mechanicus oscuro, aquellos sacerdotes tecnológicos que se unieron a Horus en la rebelión y ahora rinden culto a las potencias ruinosas, forjando motores demoníacos y otras atrocidades. Observan a Oathbreaker con curiosidad experta, evaluando los estragos, estimando qué se puede recuperar y qué exige sustitución. La figura encapuchada hace un gesto y los servitors nos rodean en tropel. Conectan cables en diversos puntos del chasis de Oathbreaker, enganchados de forma directa a mis interfaces neurales. Percibo un torrente de información circulando en ambas direcciones. Ellos descubren nuestros mecanismos, nosotros intuimos sus planes, pretenden restaurarnos. Eso resulta evidente. Pero, ¿el motivo? ¿Qué utilidad tenemos que justifica rescatarnos cuando tantos otros fueron abandonados a su fin? La respuesta no llega verbal, sino mediante visiones que fluyen a través del vínculo de datos hacia mi mente. Contemplo un campo de batalla lejano del ojo del terror. Tropas imperiales chocan contra una banda guerrera del caos, caballeros combatiendo en ambos bandos. Sin embargo, estos caballeros del caos difieren de los que he enfrentado en los torneos. Se mueven con sincronía impecable, como si un intelecto único los dirigiera. Sus embates son certeros, sus tácticas inquebrantables. Dominan el terreno, repeliendo a las fuerzas imperiales sin esfuerzo.
Luego, el ángulo cambia y diviso lo que los comanda. Una silueta imponente, un caballero más colosal que cualquiera que haya cruzado. Su armadura ostenta los emblemas de los 4 dioses del caos sin que ninguno prevalezca. Los guía mediante telepatía, convirtiendo a cada uno en una prolongación de su designio. Un comandante de caballeros pero pervertido, transformado en algo inédito. Comprendo entonces que los torneos no son solo diversión o pruebas de valía, constituyen exámenes que desechan a los débiles y destacan a los capaces. Aquellos que perduran, que exhiben la mezcla adecuada de destreza y corrupción, no obtienen libertad como premio, sino una servidumbre renovada. Se integran en la banda de guerra de este comandante, prolongaciones de su voluntad, instrumentos en la eterna contienda contra el imperio. ¿Será este mi destino? ¿Cambiar una esclavitud por otra? ¿Desaparecer lo poco que queda de mi esencia, reduciéndome a mero arma en manos ajenas? La idea me provoca asco, un destello de lo humano que aún late bajo mi envoltura mecánica. Mas Oathbreaker alberga otras aspiraciones. Siento su entusiasmo ante la posibilidad, su afán por unirse a esta élite. Para él, no es sumisión, sino elevación, una oportunidad de batallar en contiendas significativas, de extender el dominio de nuestros amos más allá de los límites del ojo del terror. Los servitors finalizan su examen y inician las restauraciones. Operan con una precisión aterradora, extrayendo elementos averiados y sustituyéndolos por otros que se acoplan a la perfección con nuestros circuitos. Algunos provienen claramente del origen imperial, robados o rescatados de caballeros abatidos. Otros son foráneos, tecnología Xenos adaptada para honrar a los dioses oscuros. Y hay más que escapan a toda clasificación, cultivados en lugar de fabricados, latiendo con vitalidad propia. El sufrimiento es insoportable. A diferencia de las reparaciones imperiales, que bloquearían mis sensores de dolor, o al menos los atenuarían, estos del Mechanicus oscuro no otorgan tales alivio. Creen que el tormento agudiza la concentración, fortalece el lazo entre jinete y máquina. Tal vez acierten. Jamás he sido tan consciente de cada circuito, cada cable, cada lámina del cuerpo de Oathbreaker como en este instante. Transcurren horas o quizás días. El tiempo sigue siendo un ente difuso. Al fin, las restauraciones concluyen. Sistemas irrecuperables vuelven a funcionar a máxima capacidad. Armas aniquiladas han sido trocadas por otras superiores, letales en grado sumo. Hasta el aspecto de Oathbreaker ha variado. Su estructura afinada, adaptada para el papel que asumirá en la banda de guerra. La figura encapuchada regresa, flanqueada por congéneres. Nos envuelven, sus capuchas vacías fijas en nosotros con una atención inquietante. De pronto, al unísono, extienden las manos y las posan sobre el casco de Oathbreaker. Un impacto psíquico recorre nuestro sistema nervioso compartido, aniquilando por un momento todo raciocinio, toda percepción. Al recobrar la lucidez, algo ha mutado. Detecto la esencia de otros caballeros, remotos pero inconfundibles. No solo su posición, sino su estado, sus reflexiones, sus propósitos. Una red que nos une a todos, con el comandante de caballeros en el núcleo. Su mente abarca la nuestra por completo. Resulta aterrador y estimulante a partes iguales, formar parte de algo superior al yo individual. No volver a encarar en soledad los pensamientos, los remordimientos, pero también renunciar al último resquicio de intimidad, la barrera definitiva entre lo que fui y lo que soy. Se han transformado en lo que somos ahora. Rompe juramentos lo acepta sin dudar ni un instante. Percibo su contento mientras se une a la red, intercambiando nuestras vivencias, nuestras destrezas, nuestro saber sobre las maniobras imperiales adquirido en la existencia pasada. Él ofrece todo sin reservas, sin guardarse nada. Intento imitarlo, para sumergirme en esta nueva realidad tal como él lo hace. Sin embargo, una porción de mí se resiste, conservando un rincón diminuto de conciencia separado de la red. Un último refugio donde los recuerdos de quién fui, de mis acciones y de las causas de mi caída siguen siendo solo míos. Es un gesto minúsculo de rebeldía, pero es lo único que me queda. El comandante nocturno lo detecta, por supuesto. Su presencia en mi mente resulta abrumadora, ancestral más allá de toda medida, potente hasta lo inimaginable. Lleva librando la gran guerra desde la misma herejía. Su nombre hace mucho que se perdió en el olvido, sustituido por el apelativo que le otorgan sus adeptos. El indiviso, lo nombran, ya que obedece a todas las potencias destructoras y a ninguna en particular. Toma lo que requiere de cada una, sin deberle nada a nadie, y examina mi diminuto enclave de oposición,
sin irrumpir a la fuerza, sino observándolo con una curiosidad fría y distante. Intuyo algo parecido a la diversión en él, aunque el sentimiento es tan extraño, tan alejado de las emociones humanas, que la analogía parece insuficiente. Decide tolerar mi rebelión, viéndola no como un peligro, sino como una rareza, tal vez incluso una cualidad provechosa para determinadas operaciones. Después, se retira, desviando su foco hacia los preparativos de la inminente contienda. A través de la red, contemplo el objetivo. Un mundo forja en los confines del espacio imperial. Sus fortalezas son sólidas, aunque no invulnerables. Sus reservas son inmensas y cruciales para varios sectores próximos. Capturarlo supondría un golpe decisivo al imperio, interrumpiendo rutas de avituallamiento y privándolos del acceso a los materiales especializados que allí se fabrican. La banda guerrera debe partir en menos de una hora. Los mecánicos oscuros han acondicionado una nave, una variante pervertida de un transporte imperial, lo suficientemente amplia para transportar docenas de caballeros. Atacaremos sin previo aviso, saliendo del warp directamente en la órbita del mundo forja, descendiendo a la superficie antes de que los defensores puedan coordinar una contraofensiva. Servidores nos conducen hasta la dársena de carga, donde otros caballeros aguardan. Reconozco a algunos de los torneos, ahora restaurados como nosotros, sus estructuras modificadas para adaptarse mejor a su renovado destino. Otros me resultan desconocidos, veteranos de la banda, que miran a los novatos con una mezcla de desdén y expectación. Somos inexpertos, sin demostrar nada, pero aportamos vigor renovado para los choques venideros. El comandante nocturno se mantiene aislado, su figura colosal empequeñeciendo incluso a los más imponentes de sus leales. Su armadura ostenta las marcas de 10.000 años de combates, cada una un emblema de gloria, una prueba de su resistencia. Nos saluda a todos vía la red, distribuyendo puestos, aclarando funciones, definiendo la cadena de mando que regirá nuestras maniobras en el fragor. Rompejuramentos y yo actuaremos como arietes, empleando nuestra agilidad y potencia de fuego para abrir brechas en las líneas imperiales, permitiendo que los caballeros más especializados atinen contra instalaciones vitales. Es un papel que encaja con el temperamento belicoso de Rompejuramentos, aunque me pregunto si se ha seleccionado a propósito para acelerar nuestra ruina. A los reclutas frescos suelen asignarles las misiones más riesgosas. Al fin y al cabo, la nave tiembla cuando sus motores warp se activan. La impresión de penetrar en el inmaterial ya me resulta conocida, el aturdimiento, la sensación de que la realidad se deshilacha a nuestro alrededor. Pero este trayecto difiere de mi primer viaje al ojo del terror. Más estable, más preciso. Los mecánicos oscuros podrán ser disidentes, pero su maestría es incuestionable. Por medio de la red, vivo el periplo no solo desde mi ángulo, sino desde el de todos los caballeros de la banda. Algunos se deleitan en la exposición al warp, sus formas corrompidas vibrando con las fuerzas que nos envuelven. Otros lo soportan con estoicismo, concentrados en la refriega inminente. Unos pocos, como yo, albergamos recelos, aunque los ocultan con mayor maestría que yo. El comandante nocturno capta todo ello, empleándolo para refinar sus estrategias, redistribuyendo tareas según la reacción de cada uno al tránsito warp. Me veo reubicado de las vanguardias a un flanco, emparejado con un veterano cuya psique transmite más equilibrio que la media. Una medida de cautela, para evitar que mis vacilaciones pongan en jaque el asalto principal. Debería sentir alivio. La nueva ubicación es menos vulnerable, con mayores probabilidades de perdurar, pero en cambio noto un pavor que se expande. No terror a la muerte, que sería una liberación, sino temor a lo que haré al llegar al mundo forja. ¿Cuántos súbditos leales del imperio mataré esta vez? ¿Cuántos rostros más se sumarán a los espectros que me rodean por mi visor? La nave sale del warp con un bandazo que me habría desequilibrado en mi forma mortal. Tal como estamos, Rompejuramentos se corrige de inmediato, nuestro cuerpo amalgamado adaptándose al abrupto regreso al espacio real. A través de la red, capto el fervor de la banda guerrera, la impaciencia por el combate, el ansia de devastación. El mundo forja ocupa las pantallas de visualización, un planeta envuelto en el humo de la industria, con su superficie cubierta de factorías, refinerías y astilleros de montaje. Las defensas orbitales ya reaccionan a nuestra presencia. Baterías de armas apuntando a nuestra nave, cazas despegando de estaciones en el vacío, pero son demasiado lentos, demasiado dispersos. La nave se zambulle en la atmósfera, perdiendo velocidad, dirigiéndose a una zona de aterrizaje cerca de uno de los complejos forja principales. Impacto. La nave no aterriza tanto como se estrella.
Su estructura está diseñada para absorber las fuerzas implicadas y desintegrarse de forma controlada, dejando la bodega de carga intacta. Las rampas se despliegan, las puertas blindadas se abren y los caballeros de la banda de guerra salen a la superficie del mundo forja. El panorama que nos recibe es un infierno industrial. El aire está cargado de contaminantes, la visibilidad, música, se reduce a unos cientos de metros, el suelo es metálico, no tierra natural, sino capas y capas de escoria y desechos compactados durante siglos. Enormes construcciones se recortan en la niebla, las siluetas de torres factorías, refinerías de prometium, fundiciones de adamantium. Las alarmas resuenan por todo el complejo, alertando de nuestra llegada. Los obreros huyen despavoridos, buscando refugio o vías de escape. Las fuerzas de seguridad se activan, pero están lamentablemente mal equipadas para enfrentarse a caballeros. Disparos aislados rebotan inofensivos contra nuestra armadura mientras avanzamos. Balas de armas ligeras ni siquiera rozan nuestra pintura. Entonces aparecen los verdaderos guardianes, caballeros de Tiranis, una de las casas de caballeros más antiguas y veneradas, juramentados a proteger este mundo forja. Salen de hangares excavados en las estructuras mayores. Su armadura reluce con el esplendor imperial. Sus armas se cargan mientras forman una línea defensiva entre nosotros y la infraestructura vital. A través de la red, percibo la satisfacción del comandante de caballero. Esto es lo que buscaba. No solo el valor estratégico del mundo forja, sino la oportunidad de medirse con adversarios dignos, de poner a prueba su banda de guerra contra algunos de los mejores caballeros que el imperio puede ofrecer. Da órdenes no con palabras, sino con ideas. Planes de batalla que se despliegan en nuestra conciencia compartida. La banda de guerra se mueve con coordinación impecable. Cada caballero conoce su función, su posición, sus objetivos. Los caballeros imperiales responden con fuego disciplinado, sus disparos calculados para infligir el máximo daño mientras minimizan su exposición. Es una danza de titanes, un choque de máquinas de guerra que hace temblar la tierra y arder el aire. Juramento Rompedor y yo seguimos el recorrido asignado, desplazándonos para flanquear la línea imperial. Mi compañero veterano va en cabeza, su caballero marcado por Khorne, con la armadura surcada de cicatrices de innumerables combates. Al principio encontramos resistencia mínima, fuerzas de seguridad demasiado escasas para amenazarnos, defensas automáticas demasiado débiles para perforar nuestra protección. Luego doblamos un enorme intercambiador de refrigerante y nos topamos cara a cara con un solitario caballero de Tiranis. Se yergue ante una gran puerta blindada, custodiando claramente un punto de acceso a algo crucial. Su armadura es más elaborada que la de sus hermanos, adornada con sellos de pureza y insignias de honor, que narran un largo y distinguido servicio al imperio. Mi compañero carga sin vacilar, sus armas bendecidas por Khorne anhelando sangre digna. El caballero imperial mantiene su posición, su cañón de batalla disparando y acertando de lleno en el pecho de mi compañero. El golpe lo hace tambalearse, la armadura resquebrajándose bajo la fuerza concentrada, pero no cae. Su impulso lo impulsa adelante y choca contra el caballero imperial con fuerza suficiente para abollar las placas de ambos. Forcejean a corta distancia, motosierras rugiendo, pies raspando en busca de agarre sobre el suelo metálico. Ninguno logra usar sus armas a distancia a esta proximidad. La lucha se reduce a una prueba de fuerza bruta y destreza. Por la red, siento la sed de sangre del caballero de Khorne, su deleite al probarse contra un rival a su altura. Debería unirme al combate, inclinar la balanza a nuestro favor. Ese es mi papel, mi propósito en la banda de guerra. Pero dudo, observando cómo estas dos máquinas colosales luchan entre sí. El caballero imperial combate con una precisión que delata décadas de experiencia, cada movimiento medido, eficiente, sin gasto innecesario de energía. Mi compañero ataca con furia berserker, sus golpes potentes pero cada vez más descoordinados mientras la rabia sanguínea lo domina. Por un instante, me permito evocar el tiempo en que yo luchaba con tal disciplina. Cuando era un caballero de la casa Vortan, defendiendo mundos imperiales de amenazas idénticas a la que ahora represento. El recuerdo trae una lucidez que no sentía desde antes de mi caída. El caballero imperial toma la ventaja. Su motosierra halla un punto débil en la armadura de mi compañero, hundiéndose profundamente en los mecanismos subyacentes. Mi compañero ruge, entre dolor y éxtasis, el sufrimiento solo avivando su devoción a Khorne. Enciende sus brazos alrededor del caballero imperial, manteniéndolo cerca, incluso mientras su hoja penetra más en sus sistemas. Sé lo que planea antes de que lo haga.
Sus salvaguardas del reactor se desactivan. Los niveles de potencia se disparan de golpe. Manteniéndose dentro de los límites seguros, pretende arrastrar a su rival consigo en una explosión final y gloriosa que aplacará a su dios y le garantizará un sitio en lo que los devotos de Korn consideren una vida después de la muerte. Debería alejarme, escapar del radio de la detonación. Sin embargo, me lanzo hacia adelante, el cañón térmico dirigido no al caballero imperial, sino a mi compañero. Rompejuramentos se resiste. Las órdenes contradictorias generan un instante de parálisis en nuestra forma compartida. Es suficiente para que el caballero imperial detecte mi avance y malinterprete mis propósitos. Libera a mi compañero y apunta su cañón de batalla hacia mí. El proyectil impacta en el hombro de Rompejuramentos, desgarrando la armadura y los soportes estructurales, casi amputando el brazo. Un dolor me atraviesa, pero trae consigo una extraña sensación de alivio. Este dolor es puro, sincero, fruto del combate en vez de la corrupción. Casi parece una absolución. Mi compañero, desconcertado por el repentino desenganche del caballero imperial, retrocede tambaleándose. Su reactor sigue acumulando energía hacia la masa crítica. Las señales inconfundibles para cualquier piloto de caballero. El caballero imperial también lo ve. Intenta apartarse para crear distancia entre ellos antes de la explosión. Tomo mi decisión. Rompejuramentos me combate en cada paso. Nuestro cuerpo compartido se mueve a sacudidas y con interrupciones mientras luchamos por el dominio. Pero mi determinación es más fuerte que en años, impulsada por la nitidez que surgió al recordar quién fui en el pasado. Avanzo entre mi compañero y el caballero imperial. Luego me giro para encarar al seguidor de Korn. Nuestro cañón térmico dispara, el rayo golpeando directamente la carcasa de su reactor. Por un instante, nada ocurre. Entonces, en lugar de la catástrofe que planeaba, su reactor simplemente se apaga. El haz supercalentado ha provocado un fallo distinto, un cierre en vez de una detonación. Se queda inmóvil. Todos los sistemas desactivados, una estatua en el campo de batalla. El caballero imperial vacila, visiblemente perplejo por lo que acaba de presenciar. Un caballero del caos atacando a otro, impidiendo lo que habría sido una destrucción mutua. No encaja con nada de lo que le han enseñado sobre nuestra especie. Aprovecho su desconcierto para actuar. Las unidades Vox de Rompejuramentos crepitan al activarse, emitiendo en una frecuencia imperial que no debería recordar pero que de algún modo sí. Mi voz al salir apenas suena humana, mecánica, distorsionada, pero comprensible. Le revelo quién soy, qué fui, cómo caí. Le hablo de los torneos, de la banda de guerra, del comandante de caballeros y sus planes para este mundo forja. Le entrego todo lo necesario para organizar una defensa eficaz y salvar el mayor número de vidas posible. Escucha en silencio, con las armas aún apuntadas hacia mí, claramente receloso de que sea algún tipo de engaño. No le culpo. En su lugar, yo pensaría lo mismo. Al terminar, él habla. Su voz es nítida, libre de corrupción, la de un hombre que nunca ha dudado de su misión ni de su lealtad. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué traicionar a mis nuevos amos? ¿Por qué ayudar al imperio contra el que me volví? No tengo una respuesta que le convenza. No hay una gran historia de redención, ni un retorno abrupto al redil imperial. Solo un instante de lucidez, una oportunidad de hacer una cosa bien tras tantas equivocaciones, un pequeño acto de rebeldía ante una eternidad de servidumbre. Parece comprenderlo, aunque dudo que lo haga de verdad. Me ordena que me vaya, que me aleje lo máximo posible del complejo Forja. No puede perdonarme, dice, pero puede darme una ventaja antes de informar de mi presencia. Es más clemencia de la que merezco. Empiezo a girarme, a aceptar la oportunidad que me brinda. Entonces lo siento. La presencia del comandante de caballeros en mi mente, ya no distraída por la batalla principal, sino centrada por completo en mí. Ha sido consciente de mi traición desde el momento en que disparé contra mi compañero. Ha oído cada palabra que le dije al caballero imperial, y se acerca. Aviso al caballero imperial, le digo que huya, que busque refuerzos. No es un enemigo al que pueda enfrentarse solo. Duda. El honor en conflicto con el sentido práctico. Luego, con lo que podría ser un saludo, se da la vuelta y se pierde en el laberinto industrial del complejo Forja. Estoy solo ahora. Rompejuramentos ha callado, su resistencia sustituida por un retiro hosco. Él sabe tan bien como yo lo que viene. El comandante de la noche no perdona traiciones. Mi muerte será prolongada y tortuosa, mi conciencia preservada para sufrir cada instante de mi desmantelamiento.
Podría huir, pero no hay lugar en la galaxia fuera de su alcance. Podría luchar, pero acabaría en segundos. Solo puedo encarar mi fin con el poco decoro que me queda. El comandante de caballeros emerge entre la niebla, su forma colosal empequeñeciendo a rompejuramentos, como un caballero empequeñece a un humano. Su armadura muestra daños frescos de batalla, prueba de la feroz oposición de los caballeros tiranis, pero se mueve sin obstáculos, cada sistema operando en máxima eficiencia pese a las heridas. Se detiene a corta distancia, observándome con sensores que traspasan armadura, carne y alma. A través de la red, percibo cómo su mente roza la mía, explorando mis ideas, mis recuerdos y mis impulsos. No opongo resistencia. Sería inútil. Lo que emana de él no es ira, sino una mera intriga. Mi traición representa para él una vivencia inédita, un suceso que no ha experimentado en milenios al frente de su horda guerrera. Los caballeros que incorpora están completamente destrozados, su voluntad absorbida por la de sus máquinas Daemon, su esencia humana rebajada a meros ecos residuales. Sin embargo, ahí estoy yo, desafiando tanto los anhelos de mi máquina como su orden explícita. No se dirige a mí por el box, sino que penetra directamente en mi mente, con pensamientos de una nitidez y potencia abrumadoras. Me interroga sobre qué pretendo lograr. Un caballero imperial alertado, un caballero del caos inhabilitado. Eso no alterará el resultado del combate, el mundo forja caerá, sus materias primas alimentarán la guerra eterna. No tengo respuesta salvo la honestidad. No anticipé modificar nada. Actué porque, por primera vez desde mi caída, pude hacerlo. En ese instante, recordé qué significaba ser Yorick Borton, no solo el piloto de rompedor de juramentos. El comandante de la noche medita sobre ello. Luego, para mi asombro, se retira de mi mente, cortando mi vínculo con la red. El silencio repentino resulta ensordecedor. La carencia de las mentes aliadas deja un vacío que duele como si fuera tangible. Estoy solo en mi cabeza por primera vez en lo que parece una eternidad, con solo rompedor de juramentos como compañero. El comandante de la noche se aleja, al parecer desinteresado en mí. Tiene una batalla que ganar, un mundo forja que someter. Un caballero defectuoso no merece más de su escrutinio. Se ocupará de mí después. O tal vez crea que la desconexión de la red bastará como sanción. Para un ser habituado a la unión incesante con los de su especie, ese aislamiento sería una auténtica agonía. Pero para mí, es una emancipación. Las voces que me han atormentado durante tanto tiempo, tanto las de mis amos como las de mis víctimas, se convierten en un murmullo lejano. Mis pensamientos me pertenecen de nuevo, nítidos como no lo han sido desde antes de mi ruina. Rompedor de juramentos se agita, su conciencia oprimiendo la mía. Está desconcertado, perdido por el alejamiento de la red. Busca orientación, un objetivo, algo que colme el hueco dejado por la retirada del comandante de la noche. En su desconcierto, sus barreras están más bajas que nunca. Aprovecho el momento. Por primera vez desde nuestra unión, contraataco su dominio. No para arrebatarle el mando, sino para hallar un equilibrio, una comunión genuina. No la relación desigual que hemos mantenido, con él ganando poder mientras yo me desvanecía. Para mi sorpresa, no se opone. Quizás él también esté exhausto de nuestro conflicto perpetuo. Tal vez, de forma mecánica, haya aprendido a apreciar lo que queda de mi humanidad. O quizás solo vislumbre que no hay otra opción. Varados en un mundo forja hostil, rodeados de adversarios. Sea cual sea el motivo, llegamos a un pacto. Ninguno domina por completo, pero ninguno se somete del todo. Una alianza por supervivencia, al menos de momento. Juntos empezamos a avanzar, escogiendo una ruta por el paisaje industrial que nos aleja tanto de los defensores imperiales como de nuestra antigua horda. No tenemos estrategia ni rumbo fijo. La supervivencia parece improbable, la redención inalcanzable, pero por primera vez en más tiempo del que puedo evocar, siento algo parecido a la esperanza. No por absolución ni por volver a lo que fue. Esos senderos me están vedados para siempre, sino por un cierre que yo elija, en vez de uno impuesto por los dioses oscuros o sus siervos. Las sirenas aún suenan por todo el complejo forja. Los ruidos del enfrentamiento reverberan desde varios puntos. El final es incierto, aunque intuyo que el comandante de los caballeros cumplirá sus metas. Ha urdido su plan con excesiva meticulosidad, se ha preparado con tal exhaustividad que una defensa improvisada, por heroica que sea, no lo detendrá. Pero eso ya no me atañe. Mi guerra, tanto a favor del imperio como en su contra, ha concluido. Lo que queda es un trayecto sin meta definida,
una peregrinación por una galaxia que no reserva sitio para alguien como yo. Ni caballero pleno, ni máquina daemon absoluta, ni leal, ni traidor. Quizás no haya redención para quien ha caído tan bajo como yo. Tal vez no exista perdón para las barbaridades cometidas en nombre de dioses en los que nunca creí de verdad. Pero podría haber, si no serenidad, al menos un fin que porte un ápice de sentido. Mientras rompedor de juramentos y yo nos abrimos paso por las ruinas humeantes del mundo forja, repaso todos los caminos que me trajeron hasta aquí. Las decisiones tomadas, los votos rotos, las existencias arrasadas. No puedo revertir nada de ello. Solo puedo proseguir, paso a paso, hacia el porvenir que le aguarda a un caballero sin casa, un noble sin linaje, un alma sin redención. El último rayo del sol del mundo forja perfora la niebla industrial, proyectando sombras alargadas sobre el terreno metálico. Delante se extiende la agreste, las zonas indómitas del planeta donde ni siquiera el Mechanicus se adentra con frecuencia. Es tan válido como cualquier rumbo. Los sistemas Oathbreaker presentan averías, aunque operan con la capacidad suficiente para distanciarnos del Imperium y del caos, si bien solo por una temporada. El día venidero deparará sus conflictos particulares, sus dilemas propios y sus repercusiones inevitables. No obstante, en el presente, lo único que cuenta es el avance inmediato, la inspiración siguiente, el instante inmediato de una supervivencia que se resiste ante todo pronóstico. No se trata de absolución, aún no, sino posiblemente del arranque de una trayectoria que conduce hacia ella, o tal vez meramente de un rodeo adicional en la vía hacia la ruina. En cualquier caso, depende de mí. Resulta la primicia de una selección auténtica desde que capté los ecos en el acero, y mediante esa resolución, si apunta a la redención o al precipicio, descubro una autonomía que daba por extinguida de forma irremediable.